Un punto que nunca tenemos en cuenta a la hora de invertir y es cómo me estoy sintiendo yo con esta inversión que estoy realizando y qué emociones pueden afectarme en algún momento determinado. Muchas veces vemos que cuando los mercados están al alza y todo el mundo tiene dinero para invertir, la gente sin pensarlo empieza a mandar su dinero para la bolsa o para activos alternativos o diferentes instrumentos que le permitan generar más rendimientos, sin conocer realmente cuáles son las implicaciones o los riesgos a los que se podrían estar enfrentando en algún momento de crisis. Y es cuando vemos que si las bolsas se llegan a desplomar, llega coronavirus en el 2020 o algo por el estilo, todo el mundo empieza a sacar su dinero por miedo a perderlo y por esa ansiedad que le genera un momento crítico. Eso es justamente lo que intentamos plasmar en esta gráfica. Lo que empieza a pasar aquí es que en la medida que los mercados están alegres y todo el mundo está queriendo invertir, los precios de las acciones empiezan a irse a un nivel cada vez mucho más superior, haciendo que cada vez se pague mucho más recursos por invertir en cualquier activo que estemos revisando. En estos momentos son donde los grandes inversionistas lo han establecido como los momentos de máximo riesgo financiero, porque es en ese momento cuando los mercados están sobrevalorados y todo el mundo está pagando de más simplemente por no querer quedarse afuera debido a esa alegría y esa euforia que tienen de invertir, que hace que los precios de las acciones o de las empresas y cualquier activo en el que estemos invirtiendo sea demasiado costoso. Y luego cuando llega un momento de crisis, como por ejemplo el año pasado en marzo del 2020, cuando todas las bolsas se desplomaron debido al COVID, todo el mundo se empieza a asustar y empieza a sacar sus recursos y empieza a tener miedo a los mercados financieros. Ahí es donde la euforia y la alegría que venían teniendo los mercados empieza a caer, haciendo que cada vez los activos que se quieren invertir, como nadie los quiere, valgan menos para que las personas puedan comprarlos. Y es ahí en ese punto cuando los grandes inversionistas han logrado capitalizar oportunidades. Y un ejemplo de esto sucedió con Robert Kiyosaki, uno de los grandes empresarios en finanzas personales y gurú en este aspecto. En el 2008, cuando se dio la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, Kiyosaki se encontraba en este punto donde conocía y entendía el mercado en el que estaba participando y aprovechó todos los ingresos que tenía para poder comprar inmuebles a muy bajo costo, capitalizar la oportunidad y esperar a que el mercado volviera a tener esa euforia y ese ánimo de invertir para poder empezar a generar mayores rendimientos. Es por eso que este punto los grandes inversionistas lo han llamado la máxima oportunidad financiera, porque es ahí donde en los momentos de crisis se han presentado oportunidades gigantescas para invertir y en los cuales debemos estar preparados para hacerlo. Ahora bien, somos seres humanos y no podemos decir que a la hora de invertir vamos a dejar de lado completamente nuestras emociones y vamos a ser simplemente máquinas que toman decisiones de compra o venta de un activo y esperamos a ver qué pasa. Eso no funciona de esa manera y es por eso que tenemos ciertas formas en las que podemos mitigar o entender de alguna mejor forma en qué estamos invirtiendo y por qué lo estamos haciendo y no dejar que nos guíen las emociones a la hora de tomar decisiones. Es a través de estas 4 herramientas en las que podemos mitigar ese impacto que puedan tener las emociones en nuestras decisiones financieras y poderlo hacer un poco más llevadero. La primera herramienta es entender cuál es nuestro perfil de riesgo. Entendiendo nuestro perfil de riesgo, lo que vamos es a identificar cuáles son el tipo de activos o de inversiones en las que potencialmente me podría sentir más tranquilo. No es lo mismo tener la plata en un CDT a tenerlo prestado a un amigo o a una empresa que esté pidiendo algún crédito. Cada tipo de inversión tiene cierto riesgo y ciertas consecuencias en caso de que se llegue a presentar algún inconveniente y dependiendo de cada uno de esos escenarios nosotros debemos entender cómo nos comportaríamos ante ellos y asimismo poder identificar si somos tomadores de riesgo o nos sentimos tranquilos con algo mucho más seguro y poder de esta manera establecer cuál es nuestro perfil de riesgo. El segundo es entendiendo el objetivo y el plazo de la inversión. En la medida que sabemos por qué estamos invirtiendo, no solamente por generar más plata, que eso suena bonito en la teoría, pero realmente esto lo hacemos con un propósito adicional. Acuérdense que en Hablemos Financieramente no promovemos hacer dinero por dinero y acumular en las arcas de nuestras cuentas de ahorros todos los rendimientos, sino dándole un sentido a nuestras inversiones, que esos rendimientos que estemos alcanzando nos permitan llegar a un objetivo mucho mayor. Bien sea un viaje, bien sea una inversión a largo plazo que queramos hacer, nuestra libertad financiera a futuro, nuestra pensión, pero siempre con un propósito adicional, no solamente llegar a tener la cuenta llena de dinero sin ningún objetivo. Entendiendo el objetivo de la inversión y el plazo al cual vamos a estar jugados en el mercado, va a ser mucho más fácil entender el lapso de tiempo en el que estaremos expuestos y las implicaciones que esto puede tener. La tercera y cuarta herramienta van muy de la mano porque es a través de la educación y de la debida diligencia o la investigación que hagamos del activo en el que queremos invertir, la manera en la que podemos mitigar las emociones en nuestras inversiones.
porque en la medida que entendamos y conozcamos en detalle en qué estamos invirtiendo y cómo opera el mercado financiero y nuestras finanzas personales directamente, vamos a tener una curva mucho más estable de emociones que nos va a hacer mucho más llevadero los momentos de crisis.